en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, Génesis 12. Y vamos a leerlo todos juntos, por favor, en la Nueva Versión Internacional. ¿Lo tenemos listo? Leamos, por favor. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por la bendición de regalarnos este espacio para poder escuchar lo que tienes para cada uno de nosotros en particular y lo que tienes para toda la iglesia en general. Bendecimos todas las iglesias cristianas que hoy se reúnen en todo Colombia, Señor, para que hoy muchas personas sean salvas, Señor, y el mensaje que hoy podemos transmitir pueda transformar nuestro corazón, pueda transformar nuestro entorno y pueda transformar a Colombia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Leímos claramente el llamamiento de Abraham y las connotaciones de ese llamamiento. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y ante todo no debió haber sido tan fácil la despedida de Abraham ante tan grande llamado, sin nada asegurado, simplemente solo creerle a Dios. Yo quiero que cada uno de ustedes cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Aquí estoy, Señor, donde tú digas, yo iré, y lo que tú digas, yo lo haré. Entonces, ¿cuál fue la misión encomendada a este hombre? Poseer una tierra desconocida, procrear y tener una descendencia para bendición del mundo entero, formar una nación mediante la cual vendría la redención del mundo y por medio de la fe, la redención del mundo por medio de la fe. Y es por eso que Abraham se conoce también como el padre de las tres religiones monoteístas que existen, es decir, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Y a los que les gusta anotar, el tema de la predicación de hoy es el costo de una decisión. ¿Y cuál creen ustedes que es la mejor decisión? Seguir a Dios. Muy bien, hace unos años atrás, antes de llegar a este lugar, el Señor me regaló una palabra y se llamó trasteo precisamente. Y sé que la palabra trasteo a muchos no les gusta, porque a través de un trasteo nos damos cuenta de todas aquellas cosas que hemos acumulado durante tanto tiempo, que las hemos acumulado y que no las utilizamos. A veces basura, a veces cosas que le podrían servir a otras personas, o simplemente porque no nos gusta desacomodarnos. Es muy común que en los matrimonios, cuando hay un trasteo, hay dificultades, ¿cierto? Se calientan los ánimos, se dañan los muebles, se raspa la nevera, se deterioran las cosas. Pero siempre es bueno hacer un trasteo cuando vamos para un estado mejor, ¿cierto? Compramos una casa, compramos un apartamento, vamos a estrenar la cocina, ¿cierto? En este caso específico, Dios llamó a Abraham de trasteo. Pero quiero que descompongamos la palabra, porque aunque no voy a hablar de los trasteos en la Biblia, este hace parte de un trasteo, porque es desacomodarse de un lugar donde estaba para ir en pos de lo que Dios le había dicho que le iba a dar. Y trasteo significa en pos de Dios. En la Biblia hay varios trasteos, como les decía, y en alguna oportunidad los estudiaremos. Pero en este caso específico, el costo de la decisión de Abraham de dejar su tierra, sus parientes, sus padres, tal vez sus amigos. Y vemos cómo hay una condición
en este llamado, pero detrás de esa condición hay una promesa. Porque Dios nunca va a pedir de nosotros lo que nosotros no estemos en condiciones de poder dar. Y cuando Dios nos pide cumplir algo, Él nos dará todo lo que necesitemos para cumplirlo. Y además nos recompensará como resultado de nuestra obediencia y de nuestra fe. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Hoy nosotros, el mundo entero, la iglesia de Jesucristo, somos resultado de esa promesa por obediencia a un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Diga conmigo, yo cumplo la condición y Dios derrama sobre mí su bendición. Pero Abraham no dejó del todo lo que Dios le pidió. Vámonos al versículo 4 de Génesis 12. Versículo 4, donde dice, y Lot. ¿Qué dice? Y Lot se fue con él. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, tus parientes, ¿cierto? ¿Qué hizo Lot? Lot hizo lo que todos nosotros en muchas oportunidades hemos hecho. ¿Saben qué hizo? Obedeció a medias. Porque nosotros somos muy dados a interpretar las órdenes de Dios. Y las órdenes de Dios no se interpretan, las órdenes de Dios se obedecen. ¿Amén? ¿Queda eso claro? Las órdenes de Dios no se interpretan, las órdenes de Dios se obedecen. Yo creo que fue claro y contundente y no necesita una revelación especial para lo que Dios le dijo a Abraham, para que Abraham lo entendiera tal cual como Dios se lo quiso decir. Y Lot se fue con él. ¿Saben que muchas veces en la vida cristiana nos traemos un Lot del mundo? De nuestra vida pasada. Y la obediencia a medias es bien complicada, porque la obediencia a medias nos genera muchos problemas. En el caso de Abraham y Lot, ¿qué problemas hubo? ¿Ustedes lo recuerdan? Más adelante, cuando poseyó la tierra, los pastores de Abraham y los pastores de Lot se pusieron a pelear por las ovejas. Y entonces Dios le dio una orden clara a Abraham y le dijo, ¿quién lo manda, mi hijo? Y entonces ahí es cuando Abraham le dice a Lot, Lot, escoja lo que quiera. Y si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Si te vas para el occidente, yo me voy para el oriente. ¿Y por qué hizo eso Abraham? Porque finalmente Abraham entendió que la bendición de Dios estaba con él. Muchas veces nosotros creemos que la bendición está en los lugares. Las bendiciones no están en los lugares. La bendición de Dios está con nosotros. Si Dios nos dio la promesa, Él está con nosotros. Y en el lugar donde Dios nos ponga, ahí Dios nos va a bendecir. Amén. Y vamos a fructificar en ese lugar donde Dios nos ponga. Así sea el desierto. Entonces, la obediencia a medias, ¿qué vendría a ser? Desobediencia. Obediencia a medias podría ser en porcentaje ¿qué? 20%, 30, 50, 70, 85%. ¿Saben que esos porcentajes a Dios no le importan? Porque desobedecer a medias es obedecer 100%. Y obedecer a medias nos complica la vida. ¿Qué nos impide entonces a cada uno de nosotros ir en pos de lo que Dios nos pide? Los engaños en la mente, motivados por la falta de compromiso, la incredulidad, el temor al que dirán, las preocupaciones y los afanes de este mundo. Rick Warren dijo, cuando me di cuenta de que Dios era lo único que tenía, pude entender que Él era todo lo que yo necesitaba. Vámonos para Mateo capítulo 8, versículo 18 al 22, en el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 8, 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22.
Leámoslo. Dice, cuando Jesús vio a la multitud que los rodeaba, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Sígueme, le replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué nos enseña el pasaje? Que para seguir a Jesús nosotros no debemos imponer condiciones. Y ojo, porque este texto muchas personas lo han malinterpretado como decir: es que a Jesús no le importó que se le hubiera muerto el papá. No, si miramos el contexto histórico, lo que pasaba era que este hombre todavía tenía el papá vivo. Y lo que le estaba diciendo a Jesús es: Jesús, después de que se muera mi papá, yo te voy a seguir. Eso era lo que pasaba. Después de que muera mi padre. Y muchas personas muchas veces le decimos: Señor, cuando me pensione, cuando resuelva esto, cuando me salga este negocio, cuando haga esto o lo otro. Cuando le decimos a la gente: ¿por qué no se bautiza? Muchas personas dicen: es que no estoy preparado. Y pasa el tiempo y nunca va a estar preparado. Y yo soy muy respetuoso y Dios me libre de controlar la vida de las personas que vienen a la iglesia. Pero ¿qué le impide a usted de asumir un compromiso radical con Dios? Si Dios te pide algo, hazlo. Y el Señor te va a bendecir al 100%. Entonces no podemos condicionar a Dios. Muchos, para asumir un compromiso con Dios, le ponen condiciones. Y la respuesta de Dios es: ¿me sigues por lo que te doy o me sigues por lo que yo soy? Hay dos perfiles en la Biblia que son muy conocidos, y es María y Marta. María la contemplativa, Marta la operativa. Recordamos el evento cuando Jesucristo fue a la casa de Lázaro en Betania y lo atendieron las dos hermanas de manera muy atenta. Lo recibieron, una estaba preocupada por muchas cosas y la otra estaba a los pies de Jesús escuchando lo que él quería decir. Pero dice Jesús en el episodio específico, dice: Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Al ver este episodio, podemos hacer un análisis de la iglesia latinoamericana. Y la iglesia latinoamericana hoy, por hacer la obra de Dios, se ha olvidado del Señor de la obra. Y nos hemos metido en muchas actividades. Y nosotros no podemos dejar a un lado la oración, el ayuno, el discipulado y la lectura de la palabra de Dios. Porque el día que dejemos eso para hacer actividades, para entretener a las personas, perdimos el enfoque de lo que es el verdadero cristianismo. El Señor le dijo, cuando el diablo tentó a Jesucristo en el desierto, una de las frases que el Señor le dijo al diablo, dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuál es el orden? Primero adoramos y después servimos. Muchos quieren servir sin pagar el precio de la oración, sin orar, sin ayunar, sin desarrollar una relación personal con Jesucristo. Y cuando pretendemos hacerlo de esa manera, vamos a ser una iglesia irrelevante y vamos a ser personas que simplemente estamos detrás de que nos vean o servirle a la gente sin buscar la guianza de Dios en lo que estamos haciendo. Es por eso que en la iglesia nosotros somos muy reiterativos junto con mi esposa, que por la gracia de Dios, Dios nos puso a ser pastores de esta bella iglesia. Que antes de toda actividad, primero tenemos que ponernos en sintonía con el Señor. Primero que todo la oración, primero que todo la adoración, primero que todo conectarnos con el Señor.
Porque cuando no lo hacemos, las cosas no salen como deberían salir. Porque a nosotros se nos olvida que los dueños de la iglesia y de nuestra vida no somos nosotros mismos. Dios es el dueño de nuestra vida. Nosotros somos su iglesia. Y bajo la dirección de Él es que nosotros funcionamos de manera adecuada. Marcos 14, versículo 54. Marcos 14, 54. Muchos pretenden hoy seguir a Jesús. Pero muchos pretenden seguir a Jesús de lejos. Y vamos a ver qué dice Marcos 14, 54. Marcos 14, 54 dice: Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Quiero ubicarlos en el contexto. Jesucristo tenía 12 que eran sus discípulos. Podríamos decir que eran los amigos de Jesús. Aquellas personas que Dios eligió para cumplir una obra específica. Durante el tiempo que Él estuviera aquí, fueran capacitados, pasaran tiempo con Él y después ser enviados para lo que hoy conocemos como la Gran Comisión y lo que hoy en día es la iglesia. Pero de los 12, Él tenía 3 que eran los más cercanos. ¿Cuáles eran esos 3? Pedro, Jacobo y Juan. Jesucristo había estado orando en Getsemaní, ¿recuerdan? Los invitó a ellos a que lo acompañaran a Él a orar, porque se acercaba el momento, se acercaba la hora cuando Él iba a ser, lo iban a llevar cautivo. Y estando ellos con Él, Judas lleva a los guardias y Él es apresado, Jesucristo es apresado. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en ese evento? ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Juan salió corriendo. Jacobo también. ¿Qué hizo Pedro? Sacó un cuchillo con el que abría los pescados para sacarle las tripas. Sacó el cuchillo y le cortó la oreja a Malco. Finalmente Jesús hace un milagro, se le repone la oreja. Pero lo que me extraña de ello es que Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía ¿cómo? De lejos. Yo quiero que ustedes me recuerden qué le había dicho Pedro a Jesús días antes. Estoy dispuesto a poner mi vida por ti. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, Pedro, antes de que el gallo cante, me habéis negado 3 veces. ¿Cuántas veces el Pedro representa corporativamente a la iglesia? Esa confesión representa corporativamente a la iglesia. Ese evento representa a la iglesia espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cuántas veces hemos dicho: Señor, te seguiré a donde quiera que me lleves. Haré lo que sea por ti. Estaré dispuesto a dar mi vida por ti. Pero seguimos a Jesús de lejos. Y lo negamos con nuestras actitudes, lo negamos con nuestras palabras, lo negamos con nuestras acciones y lo negamos con la manera como expresamos nuestros sentimientos. Y vamos a ver entonces algo que me parece impresionante, y es: tan cerca pero tan lejos. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Palabras de Jesús citando a Isaías, refiriéndose a un pueblo religioso. Podemos venir a la iglesia, pero si nuestro corazón está lejos de Él, mirando el celular, mientras estamos en la iglesia estamos mirando el Facebook, chateando por el WhatsApp, mirando las fotos de nuestros amigos, leyendo el periódico y distraídos pensando en todo menos en prestar atención al mensaje, sencillamente estamos siguiendo a Jesús
de lejos. Y vamos a ver varias características de aquellas personas que siguen a Jesús de lejos. Y la idea con este sencillo mensaje no es que nos pongamos a pensar en los demás. Ay, fulanito sigue a Jesús de lejos. No, sino que cada uno de nosotros empecemos a examinarnos a nosotros mismos si realmente estamos siguiendo sus pasos tomados de su mano o como Pedro, emocionalistas. Estamos guardando distancia y siguiendo a Jesús de lejos. Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago 1, 22, yo lo leo. Ustedes simplemente tomen nota. Santiago 1, 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Primero, una persona que sigue a Jesús de lejos, oye el mensaje, pero no está dispuesto a obedecerlo. Es un necio y su necedad le acarrea consecuencias a su vida y a los que lo rodean. ¿Estamos siguiendo a Jesús o estamos siguiendo a Jesús de lejos? Porque oímos y no ponemos en práctica. Segundo, versículo 26 en Santiago capítulo 1. Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Hoy es muy común escuchar entre los mismos cristianos algunas tendencias, y entre algunas tendencias hay iglesias que le dan relevancia a los dones espirituales. Y hay personas que hacen alarde de que ellas oran en lenguas y son más espirituales que aquellos que no oramos en lenguas. Pero en estos días me llegó una imagen de una frase de un pastor que en paz descanse, está en la presencia del Señor, Adrian Rogers, y dice que aquellos que se ufanan por tener el don de lenguas tienen que tener cuidado de la lengua que tienen. Porque aunque el don de lenguas es un don de inspiración del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser coherentes y consecuentes con lo que Dios nos ha dado. Porque si nos ponemos a hacer alardes de los dones que tenemos y somos mal testimonio, ¿en qué quedamos? La Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Que con la misma boca bendecimos a los hombres y con la misma boca maldecimos a aquellos que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una persona que sigue a Dios de lejos es imprudente. Pidámosle a Dios prudencia para que no pequemos con lo que hablamos. Es mejor callar que después tener que pedir perdón por aquello que hablamos y que no deberíamos haber dicho. La Biblia dice que aún el necio, cuando calla, se le es contado por sabio. Y hay una frase anónima que dice: el hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que habla. Primera de Juan 1:8, por favor léanlo. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Entonces, una persona que sigue a Jesús de lejos escucha y no obedece. Segundo, es imprudente en sus palabras. Primera de Juan 1:8, ¿qué dice? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Oigan esto, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. La Biblia dice que Jesucristo vino esencialmente ¿para qué? Hay personas que dicen para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Pero si usted lee el Evangelio de Juan, que es el evangelio cristológico por excelencia, ¿qué dice con respecto al ministerio de Jesucristo? Que Cristo vino a dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Y si la gente se desvía de la fe es porque tiene engaño en su mente.
Está viviendo y no conforme a la verdad del Dios Todopoderoso, que es la verdad, que creó todo con sus palabras. Y dice, entonces, otra característica de una persona que sigue a Jesús de lejos, es que niega sus faltas, es orgulloso y tiene su corazón endurecido. Los demás son los malos y yo soy una víctima. ¿Conocen gente así? Tal vez usted ha sido así. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír, y peor ciego que aquel que no quiere ver. Yo tenía un familiar que tenía problemas con la droga. Yo viví mi adolescencia con ellos, y él con su esposa consumía droga en la casa. Yo vivía en la casa de mi abuela y él consumía droga en la casa. Y era chistoso porque nos sentábamos a ver televisión en familia. Nos sentábamos a ver televisión y cada vez que mostraban programas sobre drogadictos y las consecuencias de la drogadicción, ellos decían, ¡ay, tan horrible! Y se echaban la bendición. Y yo decía, ¡ah! Y ellos sabían lo que hacían, pero ellos estaban tan ciegos que no querían ver y estaban tan sordos que no querían oír. ¿Y cuántas veces nosotros señalamos a los demás por cosas que nosotros mismos estamos haciendo? ¿Y qué significa eso? Sencillamente estamos siguiendo a Jesús de lejos. El orgullo ha cegado el entendimiento y hay ceguera espiritual. Gálatas 6:3. Yo lo voy a leer. Gálatas 6:3. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta. Y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Una persona que sigue a Jesús de lejos se cree más que los demás y va siempre detrás del reconocimiento. ¿Qué dice Gálatas 6:3 al final? Que ninguno de nosotros tenemos por qué compararnos con nadie. Las comparaciones son odiosas. ¿A usted le gusta que lo comparen? ¿Cierto que no? Entonces, ¿usted por qué compara a otros con usted? No se compare con nadie. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y si usted tiene dones, si usted tiene habilidades, si usted es bueno en ciertas áreas, no se compare con nadie. Simplemente que su vida sea un reflejo de Cristo y que a través de lo bueno y excelente que usted logra alcanzar, el nombre de Cristo sea glorificado. Entendiendo que cada uno de nosotros somos simplemente instrumentos de Dios. Primera de Corintios 3, ubíquense, Primera de Corintios 3, versículo 18 al 19. Primera de Corintios 3, versículo 18 al 19. Y espero cada uno de nosotros haya reflexionado hasta ahora si realmente estamos siguiendo a Jesús o lo estamos siguiendo de lejos. Estamos tan cerca pero tan lejos. Somos simplemente personas religiosas que venimos a una iglesia, que seguimos un credo, pero que nuestro corazón está alejado del Señor. Porque nuestras motivaciones son contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Primera de Corintios 3, versículo 18 al 19, que dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Es importante reconocer el hecho de la experiencia que nosotros podamos tener por cosas que hayamos logrado y alcanzado en nuestra vida, ¿cierto? Todos tenemos un pasado, pero muchas veces
cuando hablamos de las cosas de Dios, esa experiencia y eso que hemos logrado de nada nos sirve. De nada nos sirve. Yo viví en una familia donde toda la vida eran pegados del apellido. Yo soy fulanito de tal, del apellido tal, y la línea generacional, y el árbol generacional, y mi papá fue yo no sé qué. ¿Para qué? ¿De qué nos sirve? ¿Saben para qué sirve la sangre en ese caso? Para marcar costales, ¿era? Porque para nada más. Cuando encontramos nuestra verdadera identidad en Jesucristo, podemos entender que nosotros no valemos lo que somos por nuestros apellidos, por lo que hayamos tenido o alcanzado antes, sino porque Cristo pagó con su sangre por cada uno de nosotros. Y tenemos una nueva dignidad. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece al Señor, para proclamar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un día una pareja llegó a consejería con nosotros, y él era un hombre divorciado, se iba a casar nuevamente, tenía todo en orden, se iba a casar nuevamente y se reunió con nosotros, y en esa consejería le íbamos a dar una consejería con respecto a la sexualidad. Y él dijo, pastor, usted no me hable de eso, no me enseñe a mí, que yo tengo mucha experiencia en ese sentido. Y yo le dije, ¿y por qué se le han acabado 4 matrimonios? Lo pensé, no se lo dije, lo pensé. Y mi esposa, que tiene una particularidad en su manera de decir las cosas, le dijo, ¿sabe una cosa? Quédese callado y aprenda, porque usted hasta hoy no sabe nada. A mí me dio una pena, que yo quería abrir un hueco y meter la cabeza, pero realmente ella tenía toda la razón. Porque cuando nosotros llegamos a Dios y somos renovados en nuestra mente, y el Señor nos da la posibilidad de una nueva vida, hay muchas cosas que tenemos que reaprender. Tenemos que reaprender cómo manejamos los negocios. Tenemos que reaprender cómo administramos el dinero. Tenemos que reaprender cómo es un verdadero matrimonio. Tenemos que reaprender cómo educamos nuestros hijos. Tenemos que reaprender cómo trabajamos y cómo nos relacionamos. Una persona que sigue a Jesús de lejos aún no ha renovado su forma de pensar. Está viciado y tiene que hacer una reingeniería y reaprender, porque tal vez las experiencias pasadas no le van a servir para todo lo que Dios le quiere dar, que es para beneficio de su propia vida. Primera de Corintios 12, versículo 14 al 20. Primera de Corintios 12, versículo 14 al 20. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. ¿Qué significa esto? Que nos necesitamos los unos de los otros. Yo me pongo a pensar qué sería de la iglesia si no hubiera ujieres. ¿Qué sería de la iglesia sin la alabanza? ¿Qué sería de la iglesia sin ustedes? ¿Qué sería de la iglesia sin Roca Kids, por ejemplo? ¿Qué sería de la iglesia sin las personas que nos ayudan con el aseo? Que son personas que no se ven. ¿Qué sería de la iglesia sin los vigilantes? ¿Qué sería de una ciudad sin autoridad?
¿Qué sería de un mundo sin fontaneros? Sin mecánicos. Tantas cosas, tantas habilidades, tantas cualidades de la gente, tantas capacidades. Una persona que sigue a Jesús de lejos se cree autosuficiente, y no hay mentira más grande que esa, porque todos nos necesitamos unos de otros. Muchas veces decimos: yo no quiero hablar con nadie, estoy muy mal, yo puedo resolver mis cosas solo. Mentiras. Yo no necesito de un abrazo, yo no necesito de una palabra de nadie, yo para eso te tengo a ti, Señor. Mentiras. Sí tenemos a Dios, pero no necesitamos unos de otros. Amén. Yo no necesito de esas cosas. Desde luego, Dios es la fuente de nuestra felicidad. Pero yo pregunto, si Dios nos puso en este mundo donde hay más de 6.000 millones de habitantes, ¿qué será lo que Dios quiere? Que nos relacionemos con la gente, que podamos servirnos unos a otros, que de lo que yo tengo pueda compartirlo con aquel que lo necesita, y que aquel que necesita lo que yo tengo pueda suplirlo a mí. Amén. Porque aún ni el llanero solitario estaba solo. ¿Sí o no? Perdón, hay personas de otra generación y no saben quién era el llanero solitario. Por favor, papás, le explican. Los que tienen 20 años, 18. Pero el llanero solitario la presentaron el año pasado, ¿cierto? ¿Quién fue el autor? Johnny Depp. ¿Y ustedes saben por qué el llanero solitario finalmente no era solitario? Todo el mundo quería estar con él. ¿Saben por qué? Porque él andaba con plata. Quien no lo entendió, no lo entendió. Los que son de mi generación sí saben de lo que les estoy hablando. El caballo se llamaba Plata. Ya. Jay o Silver. Listo. Y por último, la persona que sigue a Jesús de lejos, como está en Lamentaciones 3, no lo voy a leer, Jeremías, culpa a Dios de todas sus desgracias y a los demás. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué hizo mal Dios en el Edén para que Adán y Eva pecaran? ¿Qué le quedó mal hecho a Dios en el Edén para que Adán y Eva pecaran? No faltará la mujer feminista que dice el hombre, y el hombre machista que dice la mujer. Nada le quedó mal hecho, y el hombre decidió incorrectamente. Entonces no podemos seguir culpando a Dios y a los demás por las desgracias que vienen a nuestra vida, porque cada uno de nosotros recoge lo que siembra. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y repitan esta oración conmigo, por favor. Tengamos listo el video. Listo. Repitan conmigo. Señor Jesús, reconozco que te he seguido de lejos. Te pido perdón y me arrepiento, y decido caminar a tu lado siguiendo tus pasos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.